A fines del año pasado, Jacques Alain Miller estableció los textos que componen este libro, en los confines del seminario. Entre esos textos, el primero de ellos es lo que en español conocemos como el seminario -1. Es decir, se trata de 4 clases que Lacan dio a propósito del caso del hombre de los lobos de Freud. En este video te comento acerca de la primera de esas clases. Son muchas cosas que hoy vamos a ver. Si no todo te interesa, aquí abajo te dejo las marcas de tiempo para que puedas saltarte a la sección que más te convenga. Vamos por ello. Hola, soy Miguel Sierra y estás en mi canal de Psicopatología desde Lacan. Aquí trato de diferentes temáticas que tienen que ver con las estructuras clínicas, con los nuevos síntomas del malestar subjetivo y en general todo aquello que trata de la psicopatología psicoanalítica desde la propuesta de Lacan. Si ese tipo de temas te interesan, por favor, suscríbete y activa las notificaciones para que te avise de los próximos videos. Un poco de contexto acerca del seminario -1 sobre el hombre de los lobos. Sabemos que es un seminario que Lacan dio en el año 1952-1953, antes de comenzar oficialmente el seminario 1, los escritos técnicos de Freud. Sabemos que fue anterior a eso porque en la intervención de Lacan del 8 de julio de 1953, aquella con la que comienza oficialmente las actividades, la recientemente creada la recientemente creada Sociedad Psicoanalítica de Francia, SPF, es decir, cuando Lacan y otro grupo de colegas se separan de la Sociedad Psicoanalítica de París. En esa primera intervención, Lacan hace referencia al historial del hombre de los lobos, al caso que dice él, estuvimos trabajando el año pasado. Quiere decir, 1952-1953, Lacan está hablando de años un poco en este contaje, en este modo de contar escolar, un poco universitario, un poco estructurado de esa manera. Es entonces un seminario que podemos decir anterior al retorno a Freud. Lacan lo realizó en su domicilio particular. En el número 5 de la Rue de Lille es el consultorio de Lacan y en el número 3 es su departamento donde él vivía. Miller dice que estas sesiones se tenían en su departamento, en el número 3 de la Rue de Lille. Es una práctica que Lacan venía teniendo desde años atrás. Hay testimonios, por ejemplo, de que en los años 30, cuando Lacan vivía en la Rue de la Pompe, en París, cuando estaba casado con Marie-Louise Blondin, ya invitaba por las noches a algunos de sus amigos, a algunas personas allegadas, para hacer una especie de discusión acerca de textos, acerca de temáticas que le interesaban. Y entre ellas, particularmente, sabemos que Kojève, su maestro de quien aprendió hegelismo, participó en algún momento de esas reuniones. Entonces, bueno, es algo que Lacan tenía la costumbre de hacer en los años 30, que fue seguramente interrumpido por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y que comienza a recuperar. No sabemos exactamente cuándo, probablemente en el año 51-52, en donde hubo al estudio el caso Dora. De ese seminario no nos quedan trazas. Lo único que nos queda es el escrito que Lacan realizó a partir de ese seminario, que se intitula Intervención sobre la transferencia. Pero ¿por qué Lacan toma el caso del hombre de los lobos de Freud para hacer este seminario? ¿Por qué había tomado el caso Dora un año antes? ¿Por qué también va a hacer una intervención acerca del caso del hombre de las ratas
más o menos en la misma época en que está fabricando estos seminarios. Bueno, en ello nosotros podemos ver una especie de prefiguración del retorno a Freud, es decir, cuáles son los ángulos de incidencia a través de los cuales el viraje de Lacan comienza. Ustedes saben que yo he sostenido la idea de que antes de ese retorno a Freud en el 53, Lacan no era freudiano, sino post-freudiano. Está lejos de este video el poder hacer la discusión de lo que ello significa, ya hay otros espacios y los habrá aún más para hacerlo, pero la cosa importante ahí es que Lacan comienza a interesarse por los escritos de Freud que van más allá de la cuestión teórica o de la cuestión metapsicológica en algún momento. El caso del hombre de los lobos se publicó en francés por primera vez en 1935. El traductor fue Rudolf Lowenstein, es decir, el analista de Lacan. Y en esa edición francesa estuvo fue una compilación de los 5 grandes psicoanálisis que Freud explicó en su obra, es decir, el caso de Juanito, el caso del hombre de las ratas, el caso de Dora, el caso del presidente Schreber y el caso del hombre de los lobos. Sobre este caso, la versión francesa publicó tanto el historial que Freud había dado a conocer en 1918 como en los años 20 la segunda analista del hombre de los lobos, Ruth McBrunswick, publica un suplemento al caso del hombre de los lobos. Entonces, con esta información, esta doble información en vista, es que Lacan va a realizar su seminario. Sabemos que Lacan empezó a leer ese texto enseguida de su publicación, no solo por haber estado en análisis con Lowenstein en ese momento, con cierto vínculo transferencial, sino porque tenemos pruebas de ello. Lacan, en el artículo sobre la familia que publicó en 1938, de los raros textos de Freud que citan la bibliografía, están los 5 psicoanálisis. Para Lacan, entonces, esta cuestión de los historiales clínicos de Freud, de la técnica aplicada al caso, es algo que tiene que ver con poder apreciar la influencia de los otros, la influencia del ambiente, la influencia de la familia y de otras instituciones sociales, diríamos después, la influencia del gran otro en lo que le pasa al sujeto. Las 6 paginitas que en la publicación en francés constituyen esta primera clase sobre el seminario -1 son extremadamente densas. Son una reconstitución, un establecimiento que ha sido hecho a partir de las notas que se encontraron, anónimas, que los participantes en ese seminario pudieron dejar. Y tal vez, probablemente, si hay alguna nota en el archivo Lacan que Miller detiene, si hay alguna nota acerca de ese seminario, pues también se tomó en cuenta. En español ya las habíamos visto aparecer, había una versión pirata de los seminarios de Lacan, que después fue sistematizada también por Psicolibro, y al origen también está la versión de Ricardo Rodríguez Ponte de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Les voy a dejar el link en la descripción por si quieren ir a verla, esa versión en español, una edición crítica. Y evidentemente hay cosas en donde encontramos pequeñas diferencias, porque bueno, Miller tiene su método propio para establecer el seminario. Y entonces, de todo el material que en esas densas páginas, 6 páginas, podemos encontrar, me gustaría hoy proponerles que veamos 5 o 6 puntos que para mí son representativos de la posición que Lacan está tratando de transmitir ahí. El primer punto
tiene que ver con que para Lacan el complejo de Edipo en El hombre de los lobos quedó inacabado. Es decir, Lacan está en una visión psicogenética, como lo había estado desde el principio con la publicación de su tesis. Es la idea, esbozada por Freud, sistematizada por Karl Abraham, y que Lacan reproduce también en su tesis, incluso con el esquema de Abraham, de las etapas del desarrollo psicosexual, en donde hay una etapa oral, subdividida en dos: oral de succión, oral canibalística o agresiva, donde hay una etapa anal, subdividida en anal retentiva y anal expulsiva, una etapa fálica, uretral, y que viene a conjugarse con el complejo de Edipo. Entonces, bueno, la idea para Lacan es que la problemática, los síntomas del hombre de los lobos, su drama subjetivo, vienen del hecho de que el complejo de Edipo quedó inacabado. Es una idea que ya había esbozado en el artículo acerca de la familia. Ahí leemos, por ejemplo, que las neurosis clásicas son producidas porque hay un complejo de Edipo que no está muy bien resuelto. Las neurosis clásicas son las neurosis de Freud, porque al lado de esas, bueno, Lacan va a poner otras neurosis de su época que él intenta teorizar. Y en esta idea, si el Edipo queda inacabado, la responsabilidad o la culpa es del padre. Dice, porque el padre era carente. Y en otro lugar dice, hay una minusvalía de la imagen paterna. Una vez más, es el Lacan de los complejos familiares que está hablando todavía aquí. La idea de la imagen paterna, la imago del padre, es el núcleo de la propuesta de Lacan en el artículo acerca de la familia. Hay diferentes complejos que el individuo atraviesa y de cuya resolución o no depende un cierto número de variables de psicopatología y de normalidad. El padre era carente, por eso, ante esta minusvalía de la imagen del padre del hombre de los lobos, el complejo de Edipo queda inacabado. Estamos muy lejos todavía de lo que se va a plantear tan solo algunos años más tarde como el nombre del padre, en donde ya no es el registro de la imagen el que prima, sino el registro del significante, es decir, lo simbólico. Todavía no está Lacan allá, y es importante que no lo hagamos avanzar hasta allá y hacer equivaler enseguida carencia paterna a esta cuestión del nombre del padre. No es lo mismo. Por cierto, nota al margen, carencia paterna o padre carente es un término que Lacan va a retomar en los años 70 cuando habla del caso de Joyce, pero ahí tiene un sentido completamente diferente. El segundo punto que me interesa subrayar son las coordenadas de la represión que Lacan encuentra para explicar este caso. Dice, bueno, en todo caso en donde hay una represión, Lacan está pensando, ¿no? El hombre de los lobos es una neurosis, tal como Freud la concibió. Freud hablaba de neurosis infantil del hombre de los lobos. Y Freud estuvo ensañado, queriendo reconstruir la escena primitiva que habría dado origen a la neurosis infantil de Sergei Pankejeff, el nombre de este señor que le dio salto a la fama como el hombre de los lobos, ¿no? Entonces, las coordenadas de esa represión son las coordenadas de toda represión neurótica. Hay que distinguir las diferentes combinaciones entre las fijaciones, es decir, la evolución de la libido y el desarrollo del yo, las etapas del desarrollo del yo, el narcisismo, la relación de objeto, etc.,
que nos indicarían cómo la represión cae dentro de casos particulares, algunos que van del lado de la histeria, otros de la neurosis obsesiva y otros de la fobia. Y entonces, bueno, esas coordenadas, lo que hace decir a Lacan es que el problema del hombre de los lobos está en que hay un conflicto en la evolución de su libido. Es decir, entre las aspiraciones sexuales masculinas y femeninas. Muy curioso porque en las notas, en el caso, dice aspiraciones sexuales macho y hembra. Hay una fractura de la libido entonces, y entonces eso hace que por un lado el yo tome partido por la virilidad, las pulsiones sexuales masculinas, mientras que la libido en realidad queda con una tendencia homosexual. No sé si se vea esto. Hay en un nivel el desarrollo del yo, un yo que toma partido por la virilidad, y por otro lado la vida pulsional, en donde la tendencia homosexual es lo que prima, y entonces esto entra en conflicto. Así es como Lacan va a explicar este caso, la problemática que se desarrolla en él. Es una postura que nosotros podríamos encontrar en otros autores postfreudianos. Me viene a la mente sobre todo Bergeret, Jean Bergeret. Si ustedes leen su libro La personalidad normal y patológica, está justamente esta idea para explicar cada una de las diferentes estructuras y tipos clínicos. Tendríamos que ver por un lado en dónde va el desarrollo del yo y por otro lado en dónde se quedó estancada la evolución de la libido. Y es la conjugación de estos dos factores lo que nos va a dar las coordenadas de la represión y por lo tanto del tipo clínico, de la estructura clínica. Al lado de esto, y es el tercer punto, Lacan quiere recuperar los avances, la originalidad de las cosas que él había ya dicho en otro momento. Así vamos a encontrarnos con el estadio del espejo, ¿no? Y todos los malabares que Lacan va a hacer para que eso embone con esta concepción psicogenética. El estadio del espejo y correlativamente la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, sobre todo para diferenciar la parte animal y la parte humana en los seres vivos. Es decir, a la salida del estadio del espejo, lo que encuentra el hombre de los lobos es un trauma que viene a tener una incidencia en la libido, que fija la libido homosexual, que deja del otro lado la libido masculina, y que entonces el yo tiene que recurrir a un modelo de relación íntima con el otro, que es el modelo de la sirvienta que está en cuclillas, y las actividades compulsivas que resultan de ello, de las cuales el hombre de los lobos estaba aquejado. Lacan dice que el hombre de los lobos se queda en una posición de amo, que él está separado y desposeído de su objeto sexual. Es como un animal, no ha accedido al coté humano de la relación con el otro. En la dialéctica del amo y el esclavo, para Hegel y para Kojève, de donde Lacan lo aprendió, es importante la idea de que desde el principio los seres humanos están en una dialéctica entre amo y esclavo, entre aquel que domina y aquel que es dominado, entre aquel que impone su deseo y el que quiere reconocimiento, y aquel que tiene que reconocer al otro. Y entonces la idea es que en general los animales se la pasan desde esta óptica. No hay una dialéctica, hay simplemente
los dominados y los dominantes. Pero los seres humanos tienen que entrar en esta dialéctica, pasar de amo a esclavo, de esclavo a amo, poder jugar con esos dos polos. El hombre de los lobos queda fijado a la posición de amo y entonces está desposeído de su objeto sexual, porque su objeto sexual no es un animal, es otra persona, otro humano, y él es incapaz de entrar en esta dialéctica. El último punto que quisiera esbozar el día de hoy es que Lacan plantea un conflicto diagnóstico en esta primera clase. Dice, hay en el hombre de los lobos superposición de un pequeño núcleo histérico, de una formación infantil de neurosis obsesiva y de una estructura paranoica de la personalidad. No sé si ven, ¿qué les parezca eso? ¿Cómo ven? Una superposición de histeria, de neurosis obsesiva y de paranoia. Es una cosa bastante loca. Lacan va a intentar explicar cómo es que eso es posible en este caso. Y me parece que esa, desde el punto de vista psicopatológico, es lo más interesante, al menos para mí y al menos para lo que en este canal intentamos desarrollar. Bueno, por hoy es todo. Vamos a poder retomar dentro de algún tiempo en el siguiente video acerca del tema el capítulo número 2, la segunda clase, que Miller intituló Los 3 momentos del caso. Les recuerdo que pueden suscribirse si el contenido del canal les interesa, pueden dar like al video, activen las notificaciones y bueno, nos vemos muy pronto. Chao.